Bueno chicos, esta es la parte 2 de la guía número 3. Como les había anunciado, la explicación de la guía número 3 la está haciendo en dos videos. Un video anterior que habla de los prismas y este video que va a hablar de las transformaciones en el plano o movimientos en el plano. Esto pues tiene que ver con el plano cartesiano, ya vamos a explicar en detalle. Dice, los movimientos del plano son transformaciones geométricas que conservan la forma y el tamaño de la figura. Hay tres tipos básicos de transformaciones en el plano: traslación, rotación y reflexión. Vamos a dar en breve cada una de ellas. Traslación, ¿cierto? Como uno dice, es trasladar una figura en el plano teniendo en cuenta unas condiciones, ¿cierto? La traslación en un plano es un desplazamiento en línea recta. En geometría trasladar simplemente significa mover, ¿cierto? Trasladar, mover. Vemos aquí un ejemplo de un movimiento, una traslación, ¿cierto? Entonces veamos en detalle, ¿cierto? Dice, ejemplo de traslación. Ubica las parejas en el plano. Aquí hay que saber que la primera componente va en el eje X y la segunda en el eje Y en un plano cartesiano como eje vertical el eje de las Y y eje horizontal el eje de las X. Bien, dice, ubica las parejas menos 4, menos 1, menos 4 en X, menos 1 en Y, menos 2 en X, menos 1 en Y, menos 4 en X, menos 3 en Y, menos 2 en X, menos 3 en Y. Luego realiza una traslación de 6 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Y, es decir, sumar la pareja 6,4 a la anterior. Veamos cómo está la figura y luego explicamos allá, ¿cierto? Esta figura se armó una figurita aquí en un cuadradito, ¿verdad? Y luego se trasladó acá, de acuerdo a unas condiciones. O sea, dibujamos primero la figurita EFGH, un rectángulo, bueno, un cuadradito, y lo pasamos acá, lo trasladamos, ¿cierto? Bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces tenemos en cuenta estas cuatro parejas que nos da la primera figura que vamos a trasladar, ¿de acuerdo? Bien, dice que sumarle 4 unidades en el eje X, es decir, a la componente X le sumamos 6 y al eje Y le sumamos 4. Entonces vamos a ver, en la primera componente, que es menos 4, le sumamos 6, nos da 2. La segunda componente, que es menos Y, que es menos 1, le sumamos 4, nos da 3, ¿cierto? Y ya tenemos la primera componente que nos da la figura esa que está acá, ¿cierto? Luego la siguiente parejita, menos 2, le sumo 6, nos da 4, menos 1 le sumo 4, me da 3, tenemos la siguiente parejita, 4, la primera en X y la segunda en Y. La siguiente, que es menos 4, le sumo 6 en el eje X, ¿verdad? Nos da 2, y le sumo al menos 3, le sumo 4, nos da 1. Y tenemos la tercera parejita, ¿cierto? A la siguiente, a la cuarta pareja, que es menos 4, le sumo 6, me da, perdón, que es menos 2, le sumo 6, me da 4, y 3 más 4 me da 1. Tenemos entonces las parejitas 2,3, 4,3, 2,1 y 4,1. Esta es la figura trasladada. Entonces dibujamos inicialmente estas 4 parejitas y luego dibujamos la que sale de la suma de las 6 unidades en el eje X y las 4 unidades en el eje Y. Y obtenemos una figura como la que aparece aquí. Dibujamos esta y ya lo que hacemos es la traslación. Es bueno que lo hagamos en papel cuadriculado. La primera actividad que usted va a hacer, ¿cierto? Dice, realiza la siguiente traslación en el plano cartesiano, ¿verdad? Utiliza papel cuadriculado. Ubica las parejas 1,4, 3,7, 5,4, 4,3 y luego trasladarla. O sea, le vas a sumar 11 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Y. Y mira ahí el comportamiento de esa traslación. Es sencillo, ¿de acuerdo? Otro movimiento en el plano es el de rotación. Dice, la rotación en un plano es un desplazamiento que se realiza circularmente. Vean, ¿cierto? Miren, aquí va. También se mueve, pero de manera circular, ¿cierto? Rotación significa girar alrededor de un centro, ¿cierto? Y va girando, ¿cierto? La figura. Dice, ubica las parejas ordenadas en el plano cartesiano. 3,2, 6,2, 3,8 y luego ubica las parejas menos 2,3, menos 2,7, menos 7,3. Te darás cuenta que se produjo una rotación. Utiliza el papel cuadriculado. O sea, solamente vas a dibujar esas parejitas y te das cuenta que hay una rotación allí. Vale,
Así como la actividad 2, sencilla también. Reflexión es como si fuera un espejo, ¿cierto? Tú pones una figura en un espejo y se ve otra igualita. Es como una simetría, ¿cierto? Es como una simetría. Reflexión en el plano, ¿cierto? Vemos aquí una figura, es como si fuera un espejo. Entonces, si la línea de reflexión es el eje X, solo cambia, en este caso, vemos que el eje X actúa como si fuera el espejo, ¿cierto? En este caso, nos dan la primera figura y en la siguiente solamente vamos a cambiar donde está Y, colocamos negativo, ¿cierto? Signo negativo, y vemos allí que se produce una reflexión, ¿cierto? Y si la línea de reflexión es el eje Y, se cambia X, es Y por, es decir, la componente X se pasa a negativa, teniendo en cuenta las mismas parejitas. Aquí sería entonces esta línea roja, esta aquí sería el eje de simetría, ¿cierto? O sea, ahí es donde se puso la reflexión. Es como si yo cogiera la figura, ¿verdad? Y la mostrara en el espejo y se ve una figura igualita, ¿cierto? Eso se llama reflexión. Vemos acá, ¿cierto? Una reflexión tanto en el eje, esta sería, la figura original sería esta, ¿cierto? La reflexión se produce aquí en el eje Y y también en el eje X, ¿cierto? Es como si tuviera dos espejos, uno aquí y otro acá. Se ve la reflexión. Esta se refleja acá y también se refleja en el eje de las X. Actividad sencilla que también es fácil, ¿cierto? Dice, realiza las siguientes reflexiones en el plano utilizando papel cuadriculado. Representa en el plano las parejas ordenadas 11,3, 14,7, 11,11, 6,11, 3,7. Descubre una figura uniendo el perímetro, o sea, ubicas en el plano, ¿verdad? Y vas uniendo los punticos, ¿verdad? Que te da cada parejita. Y descubre reflexión en el eje Y, ¿sí? Prodúcela, o sea, ¿tú qué vas a hacer? Si es en el eje Y, ¿verdad? En el eje Y en este caso, vas a cambiar las componentes que están positivas en X, las pasas a negativas y también las representas en el dibujo. Y igualmente el segundo ejercicio dice, representa en el plano cartesiano las parejas ordenadas, estas están aquí, descubre una figura y realiza la reflexión en el eje X. O sea, vas a hacer esto que está aquí. Es decir, la componente que está en el eje Y positiva la pasas a negativa, pero en la siguiente, en la figura que vas a hacer, donde va a hacer la reflexión. ¿Correcto? Esto lo hace, si hay alguna duda, por favor, me puedes llamar al teléfono que aparece por aquí, 312-282-8072, que es mi teléfono de contacto. Igualmente, cuando yo te lo indique, puedes ir a la tal quiz, entrando a este link que aparece aquí. Yo también te lo puedo mandar a los WhatsApp para que puedan entrar y mirar las actividades de evaluación, que también son sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, damos por finalizada la explicación de la guía número 3. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaré dispuesto en los horarios adecuados, ¿cierto? De pronto ya la noche no es muy conveniente, pues los contactos, entonces sería bueno que lo hagamos en un horario habitual. Que tengan un resto de día saludable y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao.